Hablemos de Salud, el espacio presentado por Delia Barraza. Bueno, hoy en Hablemos de Salud nos acompaña el doctor Sergio Saúl Irizar Santana. Es médico, nefrólogo especialista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Aquí gracias por feliz. Acompañarnos. Hace tiempo que no nos veíamos. Así es, pero siempre nos damos con mucho gusto. Sí, platicamos con el doctor en varias ocasiones durante lo más álgido de la pandemia, ¿se acuerda, doctor? Es correcto, sí, fue una etapa difícil para todo el gremio médico, pero pues, gracias a Dios salimos adelante. Intensa la situación. Bueno, nefrólogo y especialista en medicina interna. El doctor, pues le decía, especialista en medicina interna y nefrología por el CENIT, Centro de Nefrología y Trasplantes, y apoya la unidad de hemodiálisis y trasplante del Hospital Ángeles de Culiacán. Es profesor titular de la materia de clínica de nefrología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesor adjunto de la especialidad también de la nefrología en ISSSTE, entre otras especialidades. Hoy hemos acordado platicar justamente de nuestros riñones. ¿Cuáles son los problemas más comunes, doctor, en este órgano? Bueno, los riñones realmente es un órgano muy interesante, ya que se encarga de múltiples funciones. Las más conocidas es eliminar toxinas del cuerpo, pero también se encarga de regular, por ejemplo, que tengamos niveles adecuados de hemoglobina, o sea, que no tengamos anemia. Se encarga de regular problemas con el calcio, con el fósforo, se encarga de regular la presión arterial. Por poner algunos ejemplos importantes y que definitivamente en definitiva, el cuidar de los riñones es algo que no podemos dejar a un lado si queremos tener mayor cantidad y calidad de vida. Es un órgano vital, entonces. Es correcto. Para nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas que podemos presentar en caso de tener algún problema con la funcionalidad de nuestros riñones? Pregunta muy importante, porque el problema de la enfermedad renal crónica, el problema de que se enfermen nuestros riñones es que no duele. El problema es de que en la mayoría de los casos es asintomático. Es muy frecuente que las personas llegan a buscarnos cuando le duelen los riñones. Y yo lo digo entre comillas, le duelen los riñones porque es lo que menos pasa. Normalmente te duele la región lumbar. Acá como la espalda baja, la espalda, ¿verdad? y normalmente sí, son cuestiones musculares, osteomusculares, y solamente podría decir que en un 10% de los casos es realmente una piedra que se enclavó en el riñón y que realmente te duele. Pero en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos es algo silencioso y por lo tanto la evaluación rutinaria, si tienes factores de riesgo, que es el punto a tratar, es lo importante en este caso. ¿Y cuáles son los tipos de enfermedades renales crónicas que existen? Bueno, me enfocaría en cuáles son los factores de riesgo que tenemos. ¿Quiénes son los que tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica? Principalmente pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión o con antecedentes familiares de alguna enfermedad renal. Estas personas definitivamente tienen que ser de manera proactiva evaluadas con el fin de detectar muy tempranamente si tienen enfermedad renal crónica. Y hay un subgrupo de pacientes muy interesante que ha estado surgiendo, es aquellos pacientes que aparentemente no tenían ningún factor, pero que desarrollan enfermedad renal crónica, y se ha visto en regiones como las nuestras, regiones agrícolas, regiones de alta temperatura, donde eventos de deshidratación constantes, silenciosos, son factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. El no hidratarnos. El no hidratarnos es algo que se ha visto que no es solamente el conocimiento habitual de la obviedad de, pues si no tomo agua, me deshidrato y me fallan los riñones. Es más allá, o sea, el tener eventos de deshidratación, por más pequeños que sean, de manera constante, activan mecanismos para eventualmente se empiece a inflamar el riñón, no duele, y eso te ocasiona enfermedad renal crónica. Hay gente que no toma mucha agua, ¿no? Y toma otro tipo de bebidas, azucaradas o etcétera, ¿no? De hecho, no es lo mismo hidratarte con agua que hidratarte con bebidas con endulcorantes. De hecho, es nocivo buscar la hidratación con bebidas endulcorantes, te activa diferentes sistemas que son más dañinos para el riñón. Entonces, podemos agrupar esas personas con mayor riesgo, quienes tengan familiares que han tenido ya problemas. Así es. Que tengas diabetes mellitus, tengas hipertensión, que tengas obesidad también. Ok. Todos esas o bien o problemas de deshidratación constante. Así es, personas que por su cuestión laboral inclusive estén expuestos a altas temperaturas. Okay. Lo primero es que tienen que evaluar, saber sobre qué estamos parados, y lo otro es que pues hay que hidratarse bastante, por lo menos
una persona debería consumir 2.5 a 3.5 litros de líquidos al día. Al día. Pero no endulcorantes. Así es, no endulcorantes. No endulcorantes. Ni ambarinos. Es correcto. Por aquello de que hay quienes se hidratan, ¿no? Es con correcto. Eso hay que ser realistas, eso agrada hacerlo, pero con moderación. Así es. Bueno, ¿qué pruebas podemos realizarnos para estar revisando nuestros riñones, suponiendo, bueno, comentando o afirmando lo que usted dice de que no siempre hay síntomas? Es bastante sencillo evaluarte si estás bien de los riñones. Con una química sanguínea que nos diga cómo está la creatinina sérica. La creatinina. ¿Ok? La urea. Con una evaluación en la orina, que es una muestra única de orina. Ya no ocupamos hacer esas recolecciones que hacían de 24 horas de orina. Simplemente una muestra única de orina la llevan al laboratorio, ¿ok? Y les hacen una evaluación de albúmina, de proteínas en la orina y creatinina, y un ultrasonido renal. Acudir con su médico general, médico internista o médico nefrólogo, ¿ok? Que les tome la presión, y con todos esos datos podemos establecerle a una persona cómo estamos de los riñones. ¿Cada cuánto? De manera rutinaria, una persona que tenga factor de riesgo solamente debe hacer una evaluación anual. Si ya tienes detectado algún problema como obesidad, ¿ok? Como diabetes, como hipertensión, debe ser cada 4 y cada 6 meses. Cada 4 semanas. En unos exámenes generales generalmente viene, ¿no? También el tema de la evaluación del riñón. Habría que agregar el de orina, es correcto, porque ese sí tiene que estar incluido para poder decirle a una persona si es sana o no de los riñones. Ok, ¿y cómo nos cuidamos? ¿Qué comemos para evitar estas enfermedades? Insistiría en el tema de la hidratación y en el tema de la no automedicación. Eso es algo también que a veces dejamos a un lado. Hay múltiples medicamentos, inclusive medicamentos milagro. Hay medicamentos milagro en el mercado que tienen ingredientes ocultos que son tóxicos para el riñón. No automedicarte, comer una dieta balanceada, ¿ok? Más carnes blancas que carnes rojas, más pescado que pollo, ¿ok? Más verduras que frutas dentro de tu alimentación. Embutidos. El consumo de la sal, me lleva a este comentario que haces. El consumo de sal es muy importante, restringirlo lo más posible. Recordemos que el salero contribuye solamente el 20% de nuestra ingesta de sal. La mayoría de la ingesta de sal es cómo preparamos los alimentos, con qué ingredientes preparamos alimentos. También nos pega en el riñón. También nos pega el consumo de sal excesivo en el riñón. Y ya escuchábamos al principio, repetimos la importancia en nuestro cuerpo de los riñones. Es correcto. ¿Se puede repetir? La importancia de los riñones es que intervienen múltiples funciones de manera general, no solamente eliminar toxinas, sino mantener niveles adecuados de hemoglobina en sangre, mantener adecuado calcio, fósforo, calcificación de los huesos, mantener los electrolitos de manera normal, entre otras cosas. Y no está tan difícil cuidarlos. Así es, ya es correcto. Escuchamos. Para más interacción, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor, o comunicarse con usted? Estamos en el Centro de Nefrología y Trasplantes, CENIT, y en Hospital Ángeles Culiacán, en Consultorio 101. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Sergio Saúl Irizar Santana y a Delia Barraza por esta información de salud. Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza.